Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Ramírez González y soy estudiante de la Maestría en Formación Didáctica a cargo del maestro asesor Dr. Salvador Enrique Jiménez. En este video vamos a ver la filosofía de la educación. Primeramente, ¿qué es la filosofía? Es la ciencia que estudia la naturaleza fundamental de la existencia. Es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las causas y consecuencias del hombre y el universo. Y el origen de la filosofía existe desde hace más de 2000 años y se tiene que apareció en Grecia en el siglo VI a.C. La tarea de la filosofía es darle al hombre una visión integrada de la vida, una visión que sirva como base y como referencia para todas sus acciones físicas o mentales, psicológicas o existenciales. Como Pitágoras, que fue el primero en traer la palabra filósofo. Los primeros pensadores que buscaban la sabiduría no creían que la poseían como los sabios, sino que buscaban la verdad, como por ejemplo Anaximandro, Tales de Mileto, Anaxímenes, que eran los presocráticos. En sí, los filósofos pretendían explicar todo, buscaban el conocimiento para poder explicar y clarificar, para dar sentido a través de la verdad. Karl Jaspers denominó conceptos como situación límite, las cuales son situaciones, circunstancias que vemos que no podemos evitar. En sí, la filosofía nos permite analizar, reflexionar, comprender la realidad que nos toca, ya que es la ciencia de todas las cosas, ya sea material o tema, que es Platón, Aristóteles y Da Vinci, sus planteamientos filosóficos. Para empezar, para Aristóteles, la causa es todo principio del ser, aquello de lo que de algún modo depende la existencia de un ente, y para entender cualquier ente debemos fijarnos en cuatro aspectos fundamentales, que vienen siendo cuatro causas. La primera sería la causa material o aquello de lo que está hecho algo. La segunda sería la causa formal o aquello que un objeto es en sí. La tercera, la causa eficiente o aquello que ha producido ese algo. Y por último, la causa final o aquello para lo que existe ese algo, a lo cual tiende o puede llegar a ser. En mi opinión personal, Aristóteles se distanció de las posiciones idealistas para elaborar un pensamiento de carácter naturalista y realista. Frente a la separación radical entre el mundo sensible y el mundo intangible planteada por las doctrinas platónicas, defendió la posibilidad de aprender la realidad a partir de la experiencia. Consideró que las ideas o conceptos universales no deben separarse de las cosas, sino que están en ellas. Otorgó gran importancia a los estudios científicos y la observación de la naturaleza. En sí, la ética de Aristóteles tiene un fin que resume en la búsqueda de la felicidad. Para algunos, la felicidad consiste en los placeres, para otros, en las riquezas, pero el hombre sabio la busca en el ejercicio de la actividad que les es propia del hombre, es decir, en la vida intelectiva. El segundo personaje es Platón. Platón está persuadido de que el verdadero saber no puede referirse a lo que cambia, sino a algo permanente, los conceptos. Sócrates no se preocupó por aclarar convenientemente la naturaleza del concepto, su estatus ontológico, sino que se limitó su examen al campo de los conceptos morales. Platón se propondrá a precisar, de un lado, la índole o modo de ser de los conceptos o las ideas, e investigar, de otro lado, todo su dominio. Según el conocimiento sensible, no debería llamarse conocimiento, sino opinión, porque es siempre vacilante, confuso y contradictorio, ya que su objetivo mismo lo es. Si nuestro saber se edificase sobre las cosas sensibles, la consecuencia entonces sería el relativismo. El verdadero conocimiento deberá ser constante, riguroso y permanente, que viene siendo la ciencia. Esta habrá de referirse a lo que realmente es. Su objetivo es lo uniforme y lo permanente. Platón busca lo verdadero real, única manera de hacerlo posible, la ciencia y la humildad. Y por último, Leonardo da Vinci, que fue un verdadero genio. No sufrió de modestia y presumía con toda la razón de que él era el mejor arquitecto, pintor y escultor del mundo, y que nadie podría igualarlo. Osaba retar a quienes dudaban de sus inventos, a demostrárselo donde fuese y como fuese, temiendo que lo plagiaran. Decidió inventar códigos de escritura, como la escritura inversa, que consiste en escribir al revés y de derecha a izquierda, y para poder descifrarla habría que manipular un espejo que refleje el orden correcto de las letras. Pero ese no era sino uno de sus múltiples códigos geniales. Al igual que los grandes y poderosos sabios de la historia de la humanidad, Da Vinci encontraba de la naturaleza la fuente del poder y del conocimiento.
Era tan increíble que no solo era el mejor de los artistas con el pincel, sino además era multifacético, como matemático, filósofo, médico, biólogo, esoterista, alquimista, o mejor dicho, incursionó y fue maestro en todas las ramas de la verdadera ciencia y el saber. Leonardo no fue un hombre de ciencia, en el sentido de que él mismo y sus contemporáneos entendían la ciencia o cualquier otro sentido que se le haya dado desde entonces. Era un artista polifacético, que poco a poco se fue interesado en diversos problemas científicos, en detrimento de su producción artística. No existe en todos los escritos de Leonardo ninguna idea científica nueva original. Cuando se estudia con detalle el nivel de conocimiento de la naturaleza. El siguiente tema es la ilustración. Se conoce como ilustración al movimiento filosófico que se originó y desarrolló en Europa, particularmente en Francia, durante el siglo XVIII. Se considera que todo lo antiguo se enmarca en un ambiente de oscuridad y decrepitud, y que la nueva ideología que llegaba eran las luces que iluminaba el mundo. Esta era parte de una visión exagerada, ya que el pensamiento europeo del siglo XVIII no venía de las tinieblas, sino de un proceso gradual producto de las transformaciones ocurridas en las sociedades europeas desde muchos siglos atrás. La Ilustración presenta las siguientes ideas y principios, que viene siendo el empirismo, el critiquismo, deseo de conocimiento, utopismo, progreso y felicidad, y el reformismo. En ese tiempo fue Kant, que hunde sus raíces en el siglo XVII y abarca todo el siglo XVIII, en el siglo de las luces. Se precisa iluminar con la razón a la sociedad sumergida en las tinieblas de la ignorancia. Pero ¿por qué Kant criticaba la razón? La criticaba para que la gente salga de su minoridad, ya que les faltaba la libertad que proporcionaba la razón y de conocer sus límites y posibilidades. En este caso él se planteaba algunas preguntas. La primera era la que ¿qué debo de hacer? Intenta encontrar los principios que la razón puede obrar con plena libertad. Es respondida en la crítica de la razón práctica. ¿Qué cabe esperar? Intenta encontrar el destino del hombre en la religión y su realización a través del tiempo en la historia. La religión dentro de los límites de la razón y las ideas de la historia universal. ¿Y qué es el hombre? Clarificación de las tres preguntas anteriores en el hombre que menciona es Rousseau. Frente a los ilustrados, argumenta que las ciencias y las artes no han mejorado al hombre, sino que han ayudado a corromperlo, contribuyendo a crear sociedades artificiales en las que domina la desigualdad y todos los males que ésta trae consigo. Rousseau intentará mostrar al hombre auténtico, al hombre no corrompido por la sociedad. Ello le lleva a diferenciar entre el estado civil y el estado de naturaleza. El estado civil es la sociedad organizada, con sus leyes convencionales y sus gobiernos. El estado de naturaleza es la situación en la que se encontrarán los hombres antes o al margen de la creación de las sociedades organizadas, en la que sus vidas estarán regidas por ciertas leyes o derechos naturales. Hecha esta distinción, se trata de descubrir cómo el hombre natural y el hombre que vive en el estado de la naturaleza y de explicar cómo hemos podido llegar a la situación. Si los sentimientos del hombre pudieran ser correctamente reformados y desarrollados mediante una educación adecuada y vivieran en una situación social que no estuviese basada en relaciones de egoísmo, entonces podría salir al exterior y ser operativa la bondad natural encerrada en el hombre. Respecto a la reforma educativa, Rousseau expuso sus ideas en Emilio, en lo que se refiere a la reforma social. La tarea crítica es realizada en sus dos discursos, mientras que la labor constructiva es desarrollada en el contrato. El pragmatismo es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. William James y Charles S. Peirce fueron los principales impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. El pragmatismo se sitúa en el criterio de la verdad en la eficacia y el valor del pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la filosofía que sostienen que los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. Para los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto lleva al rechazo de los significativos invariables y de las verdaderas absolutas. Las ideas para el pragmatismo son solo provisionales y pueden cambiar a partir de las investigaciones futuras. Al establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias, el pragmatismo suele ser asociado la practicidad y la utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción depende del contexto. Cuando los políticos hablan del pragmatismo, muchas veces se basan en los prejuicios y no en la observación de las consecuencias. Por lo tanto, el pragmatismo político puede oponerse al pragmatismo filosófico. John Dewey fue un filósofo, pedagogo y psicólogo nacido en Estados Unidos en el año de 1859.
que realizó importantes aportes a la teoría del pragmatismo. Según el pensamiento, nuestra mente es un producto evolutivo de la biología, una herramienta que se ha adaptado a permitirnos sobrevivir en el mundo físico. Tanto el cuello de las jirafas asegura que la inteligencia debe ser usada, juzgada y modificada según la eficacia práctica de la búsqueda de la subsistencia. Las 4 fases del pensamiento humano, según Dewey, es la experiencia, que se trata de la necesidad que surge frente a una situación empírica real, al resultado del ensayo y el error para resolver un problema. Para que esta etapa se desarrolle correctamente es necesario que el pensamiento aparezca de manera espontánea y legítima y no forzada por exigencias de la disposición de datos. Durante el proceso del aprendizaje, las personas recurrimos a datos almacenados en nuestra memoria y obtenemos nuevos de nuestro entorno por medio de la observación y la comunicación. Es importante saber aprovechar los recursos cognitivos, muchos de los cuales surgen de la revisión del pasado. Las ideas representan un momento de creación en el que se intenta prever los potenciales resultados, saltar en el tiempo hacia un futuro para impedir que nos sorprenda. A diferencia de los datos, las ideas no pueden ser comunicadas. Y la aplicación y la comprobación. Los pensamientos son incompletos, son meras sugestiones, puntos de vista que ayudan a lidiar con situaciones de la experiencia, hasta el momento en el cual se aplican a dichas situaciones y se comprueban, no alcanzan la plenitud, no tienen contacto con la realidad. Esto fue todo de mi parte acerca del tema de la filosofía de la educación. Gracias.